usted disfrute las bendiciones de servir a Dios. El servicio a nuestro Dios trae bendición a nuestras vidas. El servicio a nuestro Dios trae, por un lado, si entendemos lo que hemos leído ya en Isaías, trae prosperidad. De verdad le digo, cuando alguien sirve a Dios, Dios decide prosperarlo, bendecirlo. Créame, hermano, y a estas alturas de mi vida, ministerio, yo puedo decirle que cuando se sirve a Dios, Él paga bien. Lo único que hay ciertas cosas que hay que aprender en el camino, porque el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que Él había sido el primero, pero Él anticipa también que por causa de Cristo muchos serán vituperados, agredidos, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo quiero que este año, comencemos el año, yo creo que ya le había anticipado antes, estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero para poder entender Filipenses debemos ir desde el principio y debemos estudiar el libro de Hechos, donde comienza la llegada del apóstol Pablo a Filipos. En el contexto de esa llegada se establece cómo es que el apóstol Pablo llega a este lugar. Primero, déjeme hacerle, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo tiene un encuentro con Cristo. Pablo era un radical, era un religioso radical, pero era un conocedor, él sabía mucho de Biblia y decide, por orden de sus superiores, arremeter en contra de los cristianos. Cuenta la historia, según el capítulo 7 del libro de los Hechos, que Esteban, que fue lapidado a los pies de Saulo, aparentemente fue que dejaron las ropas de aquel que fue lapidado por predicar el evangelio. Y en ese ínterin, cuando el apóstol Pablo se mueve en esa persecución a los cristianos, se encuentra con Jesús. Jesús le habla, usted recuerda esa historia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene ese encuentro con Cristo, pero luego de ese encuentro con Cristo, Pablo es confinado, unos dicen 15, otros dicen 17 años en Antioquía, y no se sabe nada de Pablo. Pablo estaba allí, cuidado, guardado. Pablo estaba esperando algo. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo ya es enviado, es tomado. Y es interesante que Pablo es enviado con uno de los hombres más interesantes de la Biblia, y es Bernabé. Bernabé, el solo nombre de Bernabé significa el hijo del trueno, es decir, Bernabé era de mecha corta, se enojaba rápido, era bravo, ¿verdad? Y a Pablo le tocó también trabajar con él al principio, parte de su formación. En esos viajes que Pablo hacía, ya llega a este momento donde nos acerca a Filipos en el capítulo 16. En el capítulo 15 de los Hechos, después de varios problemas que habían habido entre las iglesias con relación al que los judíos querían que se circuncidaran y a otras cosas que estaban pasando, los apóstoles se reúnen y hacen una declaración y establecen algunas reglas. No es nuestra intención estudiarlas hoy. Establecen algunas reglas que tenían que guardar los creyentes. Por eso usted leyó allí cuando estábamos terminando en el verso 5 que Pablo y Timoteo enseñaban lo que los apóstoles habían acordado que se enseñara. Y llegamos entonces al capítulo 16, después de este resumen anterior. Pablo llega pues a Derbe y a Listra, y había ahí, oiga cómo dice, había cierto discípulo. No es la intención de Lucas, que está redactando el libro de los Hechos, hacer de menos a Timoteo, pero seguramente
él quería enseñar algo sobre Timoteo. Dice, y da varias descripciones. Timoteo era de una mujer judía, creyente, pero también era de padre griego. En el libro capítulo 16 de los Hechos, hay por lo menos 4 personas o 4 tipos de personas que nos deben sonar muy familiares, ¿verdad? Aquí en nuestro contexto, en San Juan Zacatepeques, es recurrente, aunque no es muy común, pero es recurrente, sucede varias veces, que hay gente que no es de San Juan, que se casa con alguien que es de San Juan. Y siendo mujer o hombre, nosotros aquí entre nuestra coloquialidad en la que conversamos, ahí usamos ese dicho. Yo no sé si es peyorativo o si es despectivo, cuando dice se casó con una de corte o se casó con un ladino, y usamos eso, pero hay esa mezcla, y eso es lo que era Timoteo. Usted sabe de dónde viene el término ladino. Ladino es un término despectivo, peyorativo. En las castas después del tiempo de la colonia estaban los españoles, ¿verdad? Eran originarios de España. Después estaban los criollos, eran los hijos de los españoles que habían nacido en estas tierras. Y después estaban las castas de la gente indígena, ¿verdad? De diferentes niveles. Por ejemplo, la historia cuenta que en los cachiqueles eran 4 familias, eran 4 grupos diferentes, con alguna especialidad, pero tampoco es mi intención dar un estudio antropológico de dónde venimos. Pero había una situación ahí en ese tiempo. Y luego de eso estaban los mestizos. Y los mestizos eran cuando se mezclaban dos, digamos, con un español y un indígena, y de ahí se fue. Y digamos, en la mezcla de la mezcla, eran los que estaban a la cola de lo que se llama castas sociales, estaban los ladinos. Entonces, realmente a veces el que no conoce la historia, cuando le dicen ladino se siente bien, pero realmente lo están maltratando a uno, ¿verdad? Entonces, porque ese no es nadie, es más, tenía en ese contexto tenía más valor el ser de pura sangre, ¿verdad? Algunos dicen tengo ¿cómo se llama? La marca mongólica, le dicen, parece un lunar que sale aquí atrás, no sé cómo es la historia. La cosa es que Timoteo vivía esa crisis. Vivió una crisis de identidad porque tenía una mamá judía, un papá griego, y no sabía exactamente, era como la India María, ¿verdad? No era ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No sabía para dónde era. Pero había un discípulo, eso es lo importante, un cierto discípulo, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. También puede ser, se infiere también que la mamá era creyente y el papá era inconverso, y eso también es recurrente dentro de nosotros, ¿no? Ahí tenemos familias que los papás vienen y la mamá viene o el papá viene y la esposa o el esposo no vienen. Entonces hay una mezcla ahí. 2 cosas resaltan sobre Timoteo, bueno, realmente 3. Primero, era discípulo. Entiéndase que discípulo no es un seguidor, porque un seguidor es alguien que usted puede seguir a cualquiera y en el momento que quiera lo deja. Un discípulo es alguien que está comprometido y que se identifica con quien lo discipula. El discipulado demanda lealtad por un lado, pero también demanda el seguir la enseñanza. Esa es principalmente la enseñanza de. Por eso se habla, ese es discípulo de, porque sigue las enseñanzas. Por ejemplo, hablemos históricamente de dónde venimos, nuestra doctrina como iglesia, de dónde viene. Nuestra iglesia, después de la Reforma, alguien empezó allá en Irlanda un movimiento, y de ahí una separación de la iglesia
católica con la iglesia anglicana, después dentro de la iglesia anglicana hubo otra separación y al final surgió un hombre que se llama John Darby. Después de ese John Darby, que empieza a hacer unas conferencias que le llaman ellos proféticas en Estados Unidos y en Europa, es convencido otro personaje que es conocido en la historia como Schaeffer y Scofield, que ustedes hasta el día de hoy conocen las Biblias de Scofield, y de ahí empieza y desciende más o menos la formación que tenemos en cuanto a nuestra teología, que al final de cuentas ya no es tan igual, va a ir modificándose en el camino, pero de ahí viene. Entonces, eso es ser un discípulo. Nosotros seguimos una doctrina. Usted sabe, mucha gente aquí en San Juan nos asocia con una iglesia centroamericana. No somos propiamente centroamericanos, no somos de la denominación centroamericana, no somos litúrgicamente centroamericanos, pero tampoco somos de una denominación pentecostal, ¿verdad? Mantenemos un énfasis en una enseñanza bíblica. Cuando hablamos de discípulo, hablamos de eso. Un discípulo es el que sigue a su maestro en lealtad y en enseñanza. La otra cosa que resalta de Timoteo es el verso 2, y dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, no era él el que daba testimonio, eran los otros los que daban buen testimonio de una persona. Esa es una de las cualidades que debe resaltar en alguien que va a servir. No que él diga, no que él quiera, sino que otros, que sea evidente para otros su servicio y su pasión por el servicio y su compromiso por el servicio y el atender a otros. Y luego dice el verso 3: quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó. ¿Cuántos no saben qué es la circuncisión? Sean honestos conmigo. ¿Cuántos no saben qué es circuncidar? Algunos que no saben, otros que no quieren decir, pero yo se los explico de todos modos, ¿verdad? Cuando todos los varoncitos, vamos a usar un ejemplo así, espero no avergonzarme yo solo acá, pero todos los varoncitos, cuando nace alguien, usted sabe cuándo es varón y cuándo es hembra por sus genitales. El genital masculino ¿cómo se dirá? Contiene un pellejo, por decirlo así, un pedazo de piel que sostiene lo que se llama prepucio, lo cual es cortado más por higiene y así mantener limpio los genitales, especialmente en una parte muy íntima como la de los hombres. En nuestra cultura no se acostumbra a la circuncisión, algunos lo hacen, la mayoría no, pero era una tradición que viene desde Abraham. Entonces, si usted recuerda, si ha leído la Biblia, cuando violaron a la hija de Jacob, ¿cómo se llamaba? ¿Dina? ¿Dina se llamaba la hija de Jacob? De los hermanos, la hermana de los dos de los hijos de Jacob, la mujer, ¿Dina se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Ah? Dina. Bueno, entonces no estoy mal. Cuando la violaron, y entonces vino el que la violó, estaba tan enamorado que va a decirle: mire, dígame que haga lo que quiera con tal de que yo me case con ella. Y entonces los hermanos de ella lo manipulan para que se circunciden, y se circuncidaron todos los varones de ese pueblo como regla, y como estaban convaleciendo, se imagina una operación en los genitales, y en ese tiempo, sin anestesia, sin antibióticos, sin nada por el estilo, todos los hombres pues estaban en cama, y ahí proceden y los matan. Entonces a Timoteo le tocó comenzar su llamado ministerial con dolor por culpa de otros. Oiga bien, el llamado que Timoteo recibe empieza con dolor por culpa de otros. Tuvo que ser, oiga bien, ponga atención, tuvo que circuncidarse para quedar bien con otros.
Le tuvo que doler para quedar bien con otros. Y esa es una de las cosas que hay que pagar en el servicio a Dios. No siempre vamos a quedar bien con los demás. Hay cosas que nos van a doler. Pero Pablo y Timoteo decidieron cumplir, y para que Timoteo tuviera solvencia. Y yo déjeme ilustrarlo en nuestro contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, me encanta, hoy estoy disfrutando ver a algunos de ustedes con saco y corbata. Usualmente no los veo, y cuando veo se miran guapos, se miran bien, y probablemente a algunos no les guste, pero por causa de nosotros, ¿verdad?, que somos tan criticones, pues tienen que ponerse saco y corbata, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que lo hacen. No es una regla bíblica, pero hay que cumplirla, hay que hacerla, y poco a poco vamos entendiendo algunas cosas. Después hay que quitarse el pelo, hay que hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Pero es que la Biblia no dice, porque usted ha visto esos creyentes que andan pastudos, peludos, con rastas y todo eso, y se sienten libres en Cristo. Está bueno, sientan su libertad, pero en nuestro contexto, hermanos, hay que circuncidarse para quedar bien con otros, para que el mensaje se oiga. Usted tiene libertad, nadie le obliga a quitarse o a ponerse el pelo. No es regla que usted traiga el pelo cortado de una manera, ¿va? Ese fue, es cierto, de ese emperador coreano que quería que todos los hombres usaran el mismo corte de pelo, ¿va? Yo leí un artículo ahí, no sé si es cierto, ¿va? Pero, hermano, a veces, por ejemplo, yo recuerdo dos ejemplos, quiero contarles. Uno, ¿se acuerdan del hermano David Solano? David Solano, antes de venir acá, pues él tenía sus tatuajes y usaba sus aretes, y fue a buscar trabajo en un hotel de 5 estrellas allá en Costa Rica. Se llama, se me olvidó el nombre, 4 Points o algo así, y Four Seasons. Y entonces le dijeron: mira, tu currículum está bueno, pero nada más que tienes que quitarte los aretes y usar pantalón largo si quieres trabajar aquí. Pues si quería trabajar, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hizo David? Se los quitó. Y el otro ejemplo es Willy. Cuando recién comenzó a tocar la guitarra o la batería acá, y le gustaba vestirse de una manera particular. Y ay, hermanos, algunos de ustedes eran muy mala gentes con él. Yo creo que sí sentía las miradas, ¿vos? Y todo eso. Pero al final de cuentas, desde un buen tiempo para acá, yo casi nunca he visto a Willy mal arreglado en la iglesia. Siempre lo veo así, mira, presentable. No era una regla, no era imposible, pero para poder hacer algunas cosas tenemos que hacer esos sacrificios. Esa es la parte. Mire, yo, por ejemplo, cuando yo empecé trabajando, yo trabajaba, era vendedor en un mostrador, hermano, y todo el tiempo ahí. Y ganaba bien, hermano, ganaba bien. Pero pues mi ropa era pantalón de lona y playera, o camisas de esas de polo que le llaman, ¿verdad? Eso todo el tiempo. Y cuando empecé en la iglesia había que usar contacuche, hermano, no me gustaba, corbata, no. Pero hay que usarla, hermano. Es la necesidad. No porque, eso es lo que estoy explicando, no porque sea una regla. Sin eso no puede servir al Señor. Usted puede hacerlo, pero en algunos contextos, como le tocó a Timoteo, hermano, va a haber que ponerse tacuche. Le cuento otro ejemplo. Estuve en la selva, se llama el Río San Juan, allá en el departamento de Veraguas, en Panamá, en la jungla. Yo llevaba unos mis zapatos para lodo, ¿verdad? Porque yo sabía dónde iba, suizos, ¿verdad? Y pues bien chileritos, ¿verdad? Eran impermeables y todo. Y yo llegué ahí, y cuando vi todos los hermanos descalzos y con el pantalón arremangado, ¿no?, por el lodo. Entonces yo empecé a batallar. Yo dije, y me quité los zapatos. Ahí tengo fotos, algún día se las voy a enseñar.
descalzo, ¿verdad? Con el pantalón arremangado, enseñándole a los pastores, porque así estaban todos. Y ahí están los pastores, como hay tanto calor, ¿verdad? Con los pies sobre un banquito adelante, los piezotes pelados ahí. Pero era en el contexto. Es decir, aquí en la iglesia, hermano, está bien, usted tiene libertades, pero para ejercer algunos privilegios hay que tomar ciertas decisiones y usted tiene que hacerlo. Nadie lo va a obligar, como lo hizo Timoteo. No es para salvarse o perderse, porque la salvación es gratis, pero usted tiene que responder a un contexto en el cual usted está viviendo. Luego, esas le decían las tres cosas. Verso 4, al pasar por las ciudades les comunicaba las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Esa sería otra característica ya del servicio. Hermano, usted debe honrar a quien lo manda, honrar a quien usted representa. Y oiga, no representa a ningún hombre. Por eso el apóstol Pablo va a decir en otra ocasión, va a decir que somos embajadores de Cristo. Y es a Él a quien debemos honrar. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. No se trata de que estoy honrando a un hombre, sino estoy honrando al que me envió. Y el que me envía es Cristo, el que me envía es Dios, aunque tengo que ser fiel a lo que se me asigna. En este caso, ya habían decidido. Ahora, vean lo interesante. En el capítulo anterior habían dicho que no hay necesidad de circuncidarse, y aquí se circuncidan, pero enseñaban lo que Pablo decía. Es como que si Timoteo dijera: mire, me voy a circuncidar para que dejen de hablar, pero no es necesario. Y les explicaba. Entonces hay cosas que a veces nosotros tenemos que hacer para eso. Y en el verso 5 dice que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban el número. Y ese es el desafío para el año 2016 que Dios pone en mi corazón para esta iglesia. Hermanos, yo quiero motivar a esta iglesia que sea animada en la fe. Animada en la fe, ¿qué quiere decir? Que aprenda a dar pasos más grandes de fe, a hacer más acciones de fe. Pero hermano, no en favor de la iglesia, porque es más fácil hacerlo un montón que hacerlo solito. Pero solitos tenemos que aprender a dar pasos de fe que son complicados. Es un negocio. Probablemente usted tenga que dar un paso de fe para que su negocio sea más efectivo. Pero ¿sabe cuál es un paso de fe? ¿Cómo empieza un paso de fe? Poniendo a Dios en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Hermano, si Dios le demanda y le motiva, le exhorta a que usted ponga otro negocio, hágalo, siempre que ese negocio nunca le quite el tiempo que es para Dios. Un negocio que usted pueda cerrar el domingo, que no necesite ir a trabajar el domingo en la mañana y correr para acá en la tarde. Ese sería una buena bendición. Ese sería un buen secreto. Siempre que el negocio no lo aparte de las cosas que son importantes. Eso es vivir en fe. Vivir en fe no es que poner otro negocio. Hermano, por fe voy a poner otro negocio, pero mire, si me perdona, si ya no vengo a la iglesia, entonces no es fe, hermano. Es trabajo, es buscar eso. Pero fe es hacer las cosas esperando en Dios y dándole el lugar a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios nos demanda, vivir en fe. Y entonces cuando la iglesia aprende a vivir en fe, dice la Biblia, no yo, lo que estamos leyendo, dice, aumentaban en número cada día. Y es lo que queremos. Queremos que la iglesia crezca, queremos que sea mejor. Y entonces vamos a esperar esa parte. Yo necesito que contarles las cosas que Dios hace. A veces me emociono contarles las cosas que Dios hace. Algunos se emocionan, otros no tanto, otros piensan que no es tan cierto, pero ahí vamos, hermano, vamos creciendo y vamos avanzando, y creo que Dios va a hacer algo especial con la iglesia. Timoteo es el primer personaje que aparece en el capítulo 16, enseñándonos que
no importa de la familia que vengamos, no importa de dónde vengamos, primero importa qué tanto quiero yo amar y servir a Dios. Importa el compromiso que yo tenga con Dios, importa la lealtad que yo tenga con Dios y aquel que me llamó, y lo fiel que puedo ser a las enseñanzas que he recibido. Ayer estaba viendo un video en un país de Europa. Estaban unos americanos, para variar, los americanos estaban imitando al pastor que estaba llamando a sus ovejas. Y había como unas 50, 100 ovejas así regadas en el campo, y salen a llamarlas, no sé cómo le hacían, y pasaron como 3 o 4 y llamándoles, y las ovejas ni en cuenta. Cuando se paró el pastor y empezó a llamarlas, cuando el pastor les empezó a hablar, todas las ovejas dejaron de comer y levantaron y cuando el pastor las llamó, todas corrieron para acá. Y yo dije, qué bonito, qué bonita ilustración. Pero también a veces pasa que no somos muy ovejas, somos más como, porque mire, a las ovejas usted solo las llama y ellas vienen. Pero por ejemplo a los perros, ¿cómo hace usted para que su perro venga? Normalmente les tiene que ofrecer comida, les tiene que dar algo a cambio. Eso no es ser oveja. Si usted viene a la iglesia por recibir algo a cambio, están problemas. Usted viene a la iglesia para oír la voz de su pastor, que no soy yo, que es nuestro Dios, ¿verdad? Yo hago un trabajo, pero el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, es nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos seguir otros ejemplos. Luego hay un evento en el verso 6 hasta el verso 10, donde Pablo quiere ir a un lugar, pero no dice la Biblia literalmente, pero el Espíritu no se lo permitió. Y en verso 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y luego, pero el Espíritu no se los permitió. En cambio, por otro lado, son enviados o son desafiados a través de una visión a ir a Macedonia. Y ahí comienza la travesía que va a hacer Pablo, y llega hasta Filipos, donde se dan los siguientes eventos. Y ahí se encuentra con 3 tipos de gente. Se encuentra primero con una mujer muy rica, Lidia, fabricante de púrpura, una mujer de la alta sociedad. Ya Pablo había sido entrenado, ya Pablo había aprendido. Ahora viene y atiende a una mujer que tenía muchos recursos. Pero en el camino se encuentra también con una endemoniada, una persona que tenía demonios de adivinación, así dice la Biblia. Y después de eso se encuentra con la peor persona que usted se puede encontrar en el mundo, o por lo menos en el mundo de ese tiempo, que era un carcelero. El carcelero era una de las gentes más odiadas en esos tiempos. Y se encuentra con uno. Y esas personas, un discípulo Timoteo, una mujer rica, incrédula, pero que se convenció del evangelio. Luego de eso tenemos a una mujer que estaba endemoniada, y luego a un hombre extremadamente malo y perverso. Y en cada evento Dios intervino en la forma que era necesaria. Con Timoteo lo formó y con dolor lo circuncidó, se circuncidó y comenzó un ministerio. En Lidia dice que ella llevó el evangelio a toda su casa, y cuando habla de toda su casa no está hablando de su familia, sino todos los que vivían en su casa, y suponen la gente estudiosa que por ser una mujer rica había mucha gente a su servicio, y fueron los que se convirtieron. Y luego esta mujer que le daba de comer a otros. Y aquí me gustaría detenerme un poquito. Pregunto yo a ustedes, hermanos, aquí en San Juan Zacatepeques, ¿ustedes conocen gente que es devota de Mashimón?
Contésteme aunque sea con la cabecita así, mire. ¿Conoce gente que le va a Mashimón? Aquí en San Juan. ¿Sí o no? Y hay gente, y oiga, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque esta era la parte de la mujer esta que dice que se iba detrás de Pablo, decía, viene en nombre del Dios Altísimo, y llegó un momento en que lo desesperó y Pablo le tiene que sacar los demonios para que la mujer cambie. Pero hay mucha gente que sabe que el evangelio es la verdad, pero no quiere dejar esa cosa que le da seguridad, que lo amarra a cosas espirituales raras, extrañas, pero sabe que tiene que buscar a Dios, sabe cuál es la verdad. Pablo viene y revela eso, le quita eso, y todos se enojan porque se le acabó. Y oiga, esto me hace pensar en que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, en lugar o cuando decidimos ponernos a cuentas con Dios y venir y comenzar de nuevo, en lugar de que las cosas mejoren, se ponen peor, hermano. Yo se los he dicho y vale la pena que hoy los recuerde aquí, especialmente con los hermanos que están tomando privilegios de nuevo. Usted toma su privilegio y yo le aseguro que al comienzo de su privilegio hasta su esposa se va a poner brava con usted. Siempre surgen problemas. ¿Y por qué venís tan tarde? ¿Y qué haces? ¿Qué tanto haces con los hermanos? Yo no creo que tantos están en una sesión, y empiezan esas pequeñas diferencias. Así comienza. No siempre. Esta mujer fue liberada de demonios y lo que le dan a Pablo es un revés. Pablo mostrando el poder de Dios y termina en la cárcel. Pero sobrenaturalmente en la cárcel Dios interviene y lo saca de la prisión con un terremoto. Hermano amado, mire, la enseñanza esta mañana es simple. Dios nos está llamando a servirle. Número uno, Dios va a requerir que más de uno de nosotros dejemos de hacer algo que estamos haciendo y lo hagamos diferente. Yo mismo puedo estar demandando hacer eso. 3, esto va a requerir recursos. Y Lidia, y por eso si usted lee de Filipos, era donde más gente le ayudaba a Pablo en sus prisiones. Eso es lo que Pablo dice en las cartas o en la carta que escribe a los filipenses. Él siempre recibía de ahí. ¿Por qué? Porque había una mujer con recursos que proveía para él, que le apoyaba. Y aquí quiero venderles esta idea, hermanos. Cuando hablamos en fe y Dios nos da una visión, Dios siempre está dispuesto a pagarla. Oiga bien, Dios siempre está dispuesto a pagarla. Yo me lleno de vergüenza y temor cuando pienso, por ejemplo, en lo que este martes recién pasado, pagamos el 50% de la construcción que se va a hacer allá abajo. No le debemos ese dinero a nadie, lo pagamos sin ningún atraso, con una visión que Dios nos dio, que es cara, hermanos, es cara, pero Él estuvo dispuesto a pagarla. Dios está dispuesto a pagar eso que usted está soñando, eso que usted está pensando. Dios está dispuesto a pagarlo. Por eso, mire, usted no debe evitar nunca compartir el evangelio, porque de pronto en el camino se encuentra con Lidia, o con una Lidia, o con uno como Lidia, que está dispuesto. Yo recuerdo más o menos el año 2006 que vino el hermano Charles Green a Guatemala con su familia por cuestiones de trabajo. Le conté la visión, le conté lo que queríamos hacer. Recuerdo que ese día cantó el coro San Juan Bautista
Y vieron una serie de cosas, planes que empezamos a hacer y a construir y a pensar que eran posibles. Y al final de cuentas, Charles se murió en el 2011. Usted recuerda eso. Pero nos dejó tan conectados que la visión sigue caminando y cada día más y mejor. Mire, estamos pidiéndole a Dios que este año también nos provea para el colegio. Y hay cuatro estudiantes de la Universidad de San Carlos que van a ir a hacer todo el trabajo que necesitamos hacer para la logística del colegio. Nos lo van a hacer y nos lo van a hacer gratis. Esperamos en el 2017, hermano, que por lo menos la preprimaria ya esté funcionando del colegio. ¿Cómo lo ponemos al colegio? Ahora voy a salir unos días de viaje porque pues estamos buscando los recursos para ese colegio. Y yo espero que usted ore. Cuando yo salgo, ore, hermano, porque ahora ya puede ver resultados de del trabajo que se hace cuando yo no estoy, porque se hace un trabajo. Pero ore por eso. Pero eso es aquí, hermano. Hablemos de su vida, de su casa, de su empresa, de su negocio, de su empleo. Tenemos que, cuando usted camina, mire, yo lo veo así. Estaba trabajando en una empresa, era muy buen vendedor y me iba bien en los negocios. Y me llamaron y me dijeron: mire, un ingeniero quiere hablar con usted. Y fui a una entrevista y después fui a otra entrevista. Y en la segunda entrevista que fui, aparece un señor de una de las familias de las famosas familias de la oligarquía en Guatemala. Aparece y me dice: Abdiel, ¿cuánto dinero necesitas para poner un negocio exactamente igual al que estás trabajando? Y yo le dije: estoy hablando que eso pasó más o menos hace 25 años, hermano. Yo le dije: mire, fácil, de 12 a 15 millones de dólares, le dije, fácil. ¿Y en cuánto tiempo me empieza a trabajar? Como un año y medio, porque hay que acreditar la empresa, hacer publicidad y todo lo demás. Año y medio, digo yo, que ya la empresa empieza a generar mejores recursos. Y entonces agarró su chequera y la puso enfrente de mí y me dijo: ponelo. Yo pongo el pisto y vos pones el negocio. Me estaban poniendo enfrente, hermano. Vive Jehová que no miento. 15 millones de dólares. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, cuando obviamente no lo hice, por eso estoy aquí con usted sirviéndole al Señor, porque mi llamado era servir al Señor y no hacer negocios. Pero ¿no le parece que en el camino usted puede encontrarse con Dios y en el camino usted puede compartir a Dios con un hombre como este? Y él le dice: ¿quieres un negocio? ¿Cuánta plata necesitas? Ponelo. Porque ya lo conoció, porque los como dice en el verso 1, los de Listra y Iconio dan buen testimonio de usted. Ya lo observó, ya lo vio. Usted puede encontrarse con eso. Por eso no estoy hablando solo de la iglesia, le hablo de usted mismo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Aló? ¿Cuántos necesitan recursos para hacer algo este año 2016? Levanten la mano los que necesitan algo para hacer algo nuevo en el 2016. Fácil. Háblele a toda la gente de Cristo y de pronto se encuentra con uno como Lidia y lo va a bendecir y le va a ayudar. También le cuento que se puede encontrar un endemoniado que lo va a estorbar, como los enemigos en el trabajo, como los enemigos en el negocio. Mire, yo estoy seguro que muchos levantarían la mano hoy, pero si les pregunto, ¿cuántos han sido traicionados en sus negocios? A veces por sus propios empleados.
Yo sé que muchos levantarían la mano. Muchos. Eso va a pasar. Y también puede que se encuentre con un carcelero. Hermano, mala gente que lo mete en el mayor rincón, que agarra su expediente y lo mete hasta abajo, que le hace la vida imposible. ¿Sabe qué? Espere de Dios un terremoto, porque cuando usted está bien con Él, cuando usted está dispuesto con Él, Él mueve lo que hay que hacer. Y por eso termino recordándole lo que dice Isaías: mis siervos comerán, mis siervos beberán, mis siervos estarán felices, mis siervos cantarán con júbilo. Esa es la promesa de Dios al que decide comprometerse con Él. Y por eso comenzamos el año 2016 entregando nuestras vidas a Él. Y yo quiero retarle esta mañana a terminar este tiempo haciendo una oración. Yo quiero que usted piense qué tiene usted ahora. Puede ser que lo que usted tenga ahora solo es una idea. Está bien. Puede ser que lo que usted tenga ahora sea solo 1,000 quetzales para comenzar un negocio. Puede ser que lo que usted tenga ahora es solo un sueño. Pero yo quiero invitarle a algo. Tráigaselo a Dios. Y dígale: Señor, aquí te entrego mi sueño. Te entrego esto. Mira qué puedes hacer con él. Ayúdame con esto. Lo único que yo quiero es que con esto que yo te doy, poder servirte, honrarte y también ser bendecido. Porque, hermano, la luz no se paga con oraciones, se paga con dinero, y eso es necesario. Entonces, ¿qué le parece si en fe, animándolo en fe, usted le trae algo al Señor? No es ofrenda, no va a traer dinero, no estoy pidiendo eso, sino que en fe usted va a traer al Señor una idea, un propósito, un plan, un sueño, un anhelo, o los recursos que usted tenga. Usted dice: este año tengo 10,000 para comprar mi carro, pero el carro que quiero vale 40,000. Tráigale los 10,000, no me los traiga a mí, ni se los traiga a la iglesia. Es decir, dígale al Señor: Señor, aquí tengo, pero lo que le estoy insistiendo es, dígale: Señor, con esto que me des, quiero honrarte, quiero servirte. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Se anima a ponerse de pie y decir: Señor, yo tengo una idea, tengo un recurso, quiero hacerlo. ¿Hay alguien? Así, este año comenzamos entregándole eso al Señor. O de pronto un viaje, o de pronto una experiencia, no sé, hermano. Pero yo creo que este año 2016, oiga bien, creo que el principio del 2016 será un año de fe, un tiempo de fe, pero estoy seguro que el fin del año 2016 será un año de bendición. Pienso que muchos de ustedes van a viajar, pienso que muchos de ustedes van a tener nuevos empleos, o por lo menos aumento de sueldo. Pienso que más de uno de ustedes al fin va a llegar su príncipe azul, o verde, o rojo, o van a encontrar su alma gemela, que dicen por ahí. Pero Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo extraordinario. Así que tráigaselo a Dios, preséntelo a Él, dígale: Señor, eso es lo que te entrego. Aun si sus bolsillos están vacíos, dígale: Señor, no tengo nada, pero quiero hacer esto.
y hable con Dios y dígale: Señor, Padre, entiendo en tu palabra, Señor, que el seguirte a ti no es cosa de un día, de que comenzar una jornada contigo no es cuestión de hoy decido y mañana me voy, sino un proceso. Pero hoy quiero comenzar ese proceso. Hoy pongo delante de ti mis habilidades, mis talentos, mi conocimiento, mis finanzas, mis ideas, mis sueños, mis anhelos. Hazlos tú realidad en mi vida. Déjame cumplir tu voluntad. Déjame descubrir tu voluntad buena, agradable, perfecta. Permíteme alcanzar esa bendición que tú has preparado para mí. Ayúdame a superar los obstáculos que seguramente voy a encontrar. Pero Señor, no apartes de mi vista, o que yo no aparte mi vista de ti, Señor. Que pueda seguir creciendo, perseverando, siempre constantes en tu obra, en tus caminos. Ayúdanos. Que el 2016 sea un año de mucha bendición para tu iglesia, Señor, para tu pueblo. Que podemos testimonio que tú has sido fiel, que tú has sido verdaderamente maravilloso en nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras carencias. Ayúdanos, Señor, a superar las tentaciones que el mundo y el enemigo podrá enfrentar a nosotros. Fortalece mi ánimo, fortalece mis fuerzas de seguir adelante, mi deseo de perseverar en ti. Que pueda oír tu voz y atender el llamado, que pueda discernir si es allí tu voluntad o si tú me lo estás prohibiendo. Pero hoy entiendo, Señor, que debo salir, que debo ir, que debo comenzar, que debo actuar. Gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Padre, yo entrego en tus manos todos estos sueños, visiones, recursos, y pido que tú los bendigas sobremanera, que sobreabunde tu gracia y tu bendición sobre cada sueño, cada anhelo, cada idea, cada recurso que es puesto delante de ti, para que tus hijos te honren con lo que tú les des a partir de hoy, en este año 2016. Gracias por tu cuidado maravilloso sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.